Te prohibí que aparecieras en mi boda. ¿Quién la dejó entrar? Gritaba el padre furioso en su propia boda. Pero su hija tomó el micrófono con calma y, para que todos los invitados pudieran oír, pronunció: papá, te quiero mucho. Por eso quiero desearles felicidad a tu nueva familia y, sobre todo, confianza. Escucha, esto es una grabación del teléfono de tu novia. Después de lo que escucharon, todos los invitados se quedaron mirando fijamente a la novia, que había palidecido y jadeaba buscando aire. Manuel Ceballos había criado a su hija solo durante mucho tiempo. Valencia tenía apenas 6 años cuando su mamá murió de cáncer. Desde entonces, no dejó que nadie se le acercara. Sin embargo, 10 años después tuvo la suerte de conocer a alguien que logró derretir su corazón. Finalmente, Manuel se decidió a dar un paso serio. Manuel estaba sentado a la mesa de la cocina mirando a su hija. Valencia tenía la vista clavada en la pantalla del teléfono, sus dedos se deslizaban rápidamente sobre el cristal. La joven escribía algo, fruncía el ceño, sonreía, volvía a fruncir el ceño. Manuel conocía ese ciclo de memoria, su hija intercambiaba mensajes con sus amigas, discutiendo algo importante para una chica de 16 años. Pero ahora él mismo necesitaba discutir algo serio. Se sirvió café, tomó un sorbo y se quemó. La taza tintineó contra el platillo más fuerte de lo que había calculado. Valencia ni siquiera levantó la vista. Manuel carraspeó. Ninguna reacción. Se pasó la mano por la cara, sintiendo cómo crecía la tensión en su pecho. Hija, ¿puedes guardar el teléfono? Necesitamos hablar de algo importante. Valencia levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su difunta madre, miraron a su padre con aire evaluador. Chasqueó la lengua y, suspirando ostentosamente, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. El sonido fue brusco, casi desafiante. Habla, dijo con desagrado, recostándose en el respaldo de la silla y cruzando los brazos sobre el pecho. Manuel tomó una servilleta que estaba junto a su plato. Sus dedos comenzaron a arrugarla maquinalmente, a alisarla, a arrugarla de nuevo. Buscaba las palabras correctas, pero parecían atascarse en algún lugar de su garganta. 10 años había criado a su hija solo. 10 años sin dejar que ninguna mujer se le acercara. Después de la muerte de su esposa, había jurado que Valencia sería lo principal para él, lo único. Y ahora, bueno, pronunció en voz baja. Conocí a una mujer. Las palabras sonaron apagadas, inseguras. Manuel esperó una reacción, pero Valencia solo levantó una ceja. Y dijo arrastrando las palabras. Ella es especial. Quiero que se conozcan, continuó, sintiendo cómo sus palmas se humedecían. ¿Entiendes? Esto es serio. Hace mucho que no me sentía así. Espero que ahora cambies tu atención hacia ella y dejes de sermonearme, lo interrumpió Valencia, y en su voz sonó una burla fría. Manuel se quedó inmóvil. Había esperado cualquier cosa, sorpresa, preguntas, tal vez incluso alegría. Pero no esta indiferencia helada, no esta punzada. Valencia. Comenzó más suavemente. ¿Por qué actúas así? Pensé que te alegrarías. ¿Alegrarme de qué? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿De que por fin tengas otra ocupación además de vigilar cada uno de mis pasos? No te vigilo, respondió Manuel, sintiendo cómo la conversación tomaba un rumbo equivocado. Me preocupo. Son cosas diferentes. Para mí es lo mismo, cortó Valencia. Revisas mi teléfono cuando duermo. Llamas cada hora si me retraso después de la escuela. Interrogas a mis amigos. Papá, ya no soy una niña. Tienes 16 años, dijo Manuel con calma, aunque todo se contrajo en su interior. Todavía eres una niña. Tengo 16 años, repitió Valencia, haciendo énfasis en cada palabra. Y tú me controlas constantemente. Quizás ahora te dediques a tu vida personal de verdad y me dejes en paz. Manuel tragó saliva.
La servilleta en sus manos se había convertido en una bola arrugada. ¿Por qué eres así? Escuchó cómo en su voz resonaba el dolor. ¿Acaso no entiendes que te quiero mucho y me preocupo por ti? Después de que mamá, no sigas, lo cortó bruscamente Valencia, y por un momento algo parecido al sufrimiento brilló en sus ojos. Pero rápidamente se recompuso. No hace falta recordar eso otra vez. Valencia, solo quería explicarte por qué es tan importante para mí saber que estás bien. Manuel extendió la mano a través de la mesa, intentando tomar la mano de su hija, pero ella la retiró. No puedo perderte a ti también. ¿Entiendes? Entiendo que me asfixias con tu cuidado. Valencia se levantó bruscamente, agarrando el teléfono. Así que ocúpate de tu mujer. Solo déjame en paz. Se giró hacia la puerta y Manuel sintió pánico. Espera. Gritó. Quiero que se conozcan. Esta noche. Vendrá a cenar. Valencia se detuvo en el umbral de la cocina, sin darse la vuelta. Como digas, dijo por encima del hombro. Me voy a la escuela. La puerta se cerró de golpe. Manuel escuchó cómo su hija pasaba con pasos rápidos por el pasillo, cómo tintineaban las llaves, cómo se cerró la puerta de entrada. El silencio cayó sobre la cocina, opresivo y pesado. Se quedó solo. Manuel se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. El café sin terminar se había enfriado. El desayuno intacto en el plato de Valencia recordaba su huida apresurada. Se sumergió en sus pensamientos, tratando de entender dónde había cometido el error. La conversación había ido completamente distinto a como la había planeado. Se había imaginado que le contaría a su hija sobre Beatriz, sobre cómo se conocieron en aquella cafetería hacía 3 meses, cómo ella le sonrió y algo se dio vuelta en su pecho. Pensó que Valencia se alegraría de que volviera a haber una mujer en su casa, de que la familia volviera a estar completa. En cambio, obtuvo frialdad y rechazo. Manuel abrió los ojos y miró la fotografía que estaba en el estante junto a la ventana. Su difunta esposa Carla sonreía desde allí, sosteniendo en brazos a una pequeña Valencia. La niña tenía entonces solo 4 años. 2 años después Carla murió y el mundo de Manuel se dio vuelta. Se juró a sí mismo que haría todo para que Valencia no careciera de nada, para que fuera feliz, para que nunca se sintiera sola. Tal vez se había excedido. Tal vez su cuidado realmente se había convertido en control. Pero no podía hacerlo de otra manera. El miedo a perder a su hija vivía en él cada día, cada minuto. Manuel sacó el teléfono y encontró en los contactos el nombre de Beatriz. Su fotografía en la pantalla, radiante, sonriente, con largo cabello rubio. Beatriz tenía 36 años, 10 años menos que él. Cuando sus colegas se enteraron de su relación, algunos se burlaban a sus espaldas. Pero Manuel no les prestaba atención. Creía en la sinceridad de sus sentimientos. Beatriz era tierna, cariñosa, lo escuchaba, lo apoyaba. Le había dado lo que había estado privado durante 10 años, la sensación de que era necesario no solo como padre, sino también como hombre. Presionó el botón de llamada. Después del tercer tono, Beatriz respondió. Manuel, cariño, su voz era suave, envolvente. ¿Cómo fue la conversación con Valencia? No muy bien, admitió, frotándose el puente de la nariz. Ella reaccionó con frialdad. Oh, querido, Beatriz suspiró con compasión. Es normal. Necesita tiempo. Está acostumbrada a que sean solo ustedes dos. Los celos son una reacción natural. Puede ser, asintió Manuel sin convicción. Pero pensé que al menos intentaría entender. Va a entender, bebé, dijo Beatriz con voz melosa. Cuando nos conozcamos mejor. Intentaré caerle bien, lo prometo. Seré muy dulce y amistosa. Le dije que vendrías esta noche a cenar, advirtió Manuel. Quiero que se conozcan lo antes posible. Por supuesto, amor, se escuchó una sonrisa en la voz de Beatriz. ¿A qué hora debo ir? A las 7. Siempre cenamos a esa hora, respondió. Valencia suele cocinar. Espero que hoy no se ponga difícil.
No te preocupes tanto, lo tranquilizó Beatriz. Todo va a estar bien. Las chicas a su edad suelen ser espinosas. Pero yo sabré cómo tratarla. También tengo una sobrina adolescente, sé cómo comunicarme con ellas. Gracias, querida. Manuel sintió como parte de la tensión se liberaba. No te imaginas lo importante que es para mí que se lleven bien. Nos vamos a llevar bien, dijo Beatriz con seguridad. Ahora no te preocupes. Concéntrate en el trabajo. Nos vemos esta noche. Hasta esta noche, se despidió Manuel. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar la fotografía de Carla. Perdóname, susurró. Pero ya no puedo estar solo. Y Vale también necesita una mujer en casa. Ya no es una niña. Pronto va a necesitar consejos que yo no podré darle. La fotografía guardaba silencio. Manuel terminó el café frío, hizo una mueca por el amargor y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Tenía un largo día por delante y por la noche, un encuentro que debía cambiar sus vidas. Creía que sería para mejor. Tanto quería creer en eso. Valencia estaba de pie junto a la estufa revolviendo la salsa. El aroma del ajo y los tomates llenaba la cocina. Había aprendido a cocinar a los 11 años, cuando la tía Natalia, la hermana menor de su padre, decidió que era hora de que la niña dominara estas habilidades. Natalia venía cada fin de semana y le enseñaba pacientemente a su sobrina a cortar verduras, hacer sopas, hornear pasteles. Valencia se resistió al principio, pero luego le tomó el gusto. Le gustaba crear algo con sus propias manos, le gustaba cómo su padre la elogiaba después de cada cena. Ahora estaba preparando pollo en salsa cremosa con champiñones, el plato favorito de Manuel. El arroz ya estaba casi listo en la olla, la ensalada estaba cortada y aderezada. Valencia puso la mesa, colocó los platos, dispuso los cubiertos. Todo como siempre. 2 lugares uno frente al otro. Miró el reloj, 5 para las 7. Su padre siempre llegaba puntualmente. Valencia se sirvió agua y tomó un sorbo. La conversación de la mañana todavía la inquietaba. Intentaba no pensar en que su padre estaba saliendo con alguna mujer, pero los pensamientos volvían una y otra vez. 10 años habían vivido solos. 10 años su pequeño mundo había estado cerrado a los extraños. Y ahora alguien irrumpiría en él, destruiría el frágil equilibrio. Valencia no podía explicar por qué esa noticia la había afectado tanto. Tal vez eran realmente celos, como diría la tía Natalia. O tal vez era miedo. Miedo de que su padre dejara de ser solo su padre, de que su atención, su amor, tuviera que compartirlo con alguien más. El sonido de la puerta de entrada abriéndose la devolvió a la realidad. Valencia se secó las manos con una toalla y salió al pasillo. Papá, llegas justo a tiempo, la cena está lista. Las palabras se le atascaron en la garganta. En el recibidor no estaba solo su padre. Junto a él, sonriendo, había una mujer. Alta, esbelta, con un abrigo beige y tacones. Su largo cabello rubio estaba peinado en ondas, el maquillaje era impecable. Parecía como si acabara de salir de la portada de una revista. Beatriz recorrió lentamente a Valencia de arriba a abajo con la mirada. Su mirada se deslizó por los pantalones caseros de la joven, por la simple camiseta, por el cabello oscuro despeinado recogido en una cola descuidada. La sonrisa en sus labios se amplió un poco, pero en sus ojos brilló algo frío, evaluador. Valencia también examinó a la invitada. Notó el bolso caro, las joyas elegantes, la manicura impecable. Todo gritaba que esta mujer estaba acostumbrada al lujo y conocía su valor. Papá, dijo Valencia lentamente, sin apartar la mirada de Beatriz. ¿No pudiste encontrar a alguien más joven todavía? El desprecio en su voz era palpable. Beatriz torció ligeramente la comisura de la boca, pero la sonrisa no desapareció. Manuel frunció el ceño y se quitó el abrigo. Valencia, nada de peleas, dijo con firmeza. Conózcanse. Esta es Beatriz, y esta es mi hija, Valencia. Mucho gusto, dijo Beatriz melodiosamente, extendiendo la mano.
Valencia miró la mano extendida, pero no se movió. Igualmente, dijo secamente y se giró hacia la cocina. La cena se está enfriando. Manuel apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Ayudó a Beatriz a quitarse el abrigo y lo colgó en el perchero. Beatriz se arregló el cabello y siguió a Valencia a la cocina, haciendo resonar los tacones sobre el parquet. Cuando los tres se sentaron a la mesa, el aire se espesó por la tensión. Valencia sirvió el pollo y el arroz en los platos sin mirar a la invitada. Manuel intentaba aparentar naturalidad, pero no resultaba convincente. Huele maravilloso, comentó, tratando de aliviar el ambiente. Valencia, te esmeraste hoy. Como siempre, respondió la joven, sentándose en su lugar frente a su padre. Beatriz quedó entre ellos, lo que parecía simbólico. Miró su plato, luego a Manuel, luego otra vez el plato. Durante varios minutos todos comieron en silencio. Valencia observaba cómo Beatriz apartaba cautelosamente, casi con asco, los trozos de pollo con el tenedor, probaba el arroz, hacía una mueca apenas perceptible. ¿Y esto es lo que comen? Beatriz finalmente rompió el silencio, dejando el tenedor. Valencia levantó lentamente los ojos. Manuel se quedó inmóvil con la boca llena. ¿Qué tiene de malo? Resopló Valencia, inclinándose hacia adelante. ¿No es suficientemente refinado? ¿O quieres dar una clase magistral de cómo se debe cocinar? Valencia, dijo Manuel en tono de advertencia. ¿Qué va, querida? Beatriz sonrió incómodamente, pero en sus ojos brilló la irritación. Es solo que no como carne. Soy vegetariana. Pensé que Manuel te había avisado. Oh, qué lástima que no soy vidente y no leí tus pensamientos, se burló Valencia. En el patio crece hierba. ¿Quieres que te corte un poco? Se rió, satisfecha con su broma. Manuel la pateó bruscamente por debajo de la mesa. Valencia hizo una mueca pero no dejó de reír. Discúlpala, querida, se apresuró a intervenir Manuel, lanzándole a su hija una mirada furiosa. Valencia a veces olvida los modales. Realmente no pensé en avisarte. Pero tenemos ensalada, arroz. Está bien, Beatriz tocó su mano, y Valencia notó ese gesto posesivo. No tengo hambre. Comimos algo antes de salir, ¿recuerdas? Sí, claro, asintió Manuel, evidentemente aliviado. Valencia clavó el tenedor en un trozo de pollo con saña. El ambiente en la mesa se volvió aún más tenso. Manuel intentaba mantener una conversación ligera, contando sobre su día de trabajo, pero sus palabras quedaban suspendidas en el aire sin encontrar eco. Beatriz ocasionalmente asentía, fingiendo interés. Valencia guardaba un silencio demostrativo, concentrada en la comida. Valencia cocina desde los 11 años, dijo Manuel de repente, intentando acercarlas otra vez. Mi hermana Natalia le enseñó. ¿Verdad, hija? Ajá, murmuró Valencia sin levantar los ojos del plato. Qué lindo, dijo Beatriz arrastrando las palabras. Una chica hogareña. Es admirable en estos tiempos. Valencia captó condescendencia en su tono, y eso la enfureció. ¿Y tú a qué te dedicas? Preguntó bruscamente, finalmente mirando a Beatriz a los ojos. Aparte de no comer carne, Valencia. Rugió Manuel. ¿Qué? Se encogió de hombros la joven con aire inocente. Solo tengo curiosidad. Es natural conocer a la persona que irrumpe en nuestra casa. Trabajo en el área de marketing, respondió Beatriz con calma, aunque sus dedos apretaron la servilleta un poco más fuerte. Asesoro a empresas en promoción de marcas. Suena fascinante, se burló Valencia. Valencia, basta, la voz de Manuel se endureció. Compórtate adecuadamente. Me estoy comportando, replicó su hija. ¿O quieres que finja que me alegro de ver a una extraña aquí? Manuel dejó el tenedor y exhaló lentamente. Valencia vio cómo la mandíbula se le tensaba, una señal inequívoca de que se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. Hija, dijo con calma. Hay algo que quería comunicarte. Algo en su tono hizo que Valencia se pusiera alerta. Dejó el tenedor y miró a su padre. Beatriz se muda con nosotros, soltó Manuel.
Se hizo un silencio sepulcral. Valencia se quedó congelada, sin poder creer lo que oía. Abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Luego intentó tragar saliva y se atragantó con el aire. La tos fue fuerte, brusca. ¿Qué? Finalmente logró decir cuando pudo respirar. ¿Estás bromeando? Hablo completamente en serio. Manuel tomó la mano de Beatriz, y ella le apretó los dedos con gratitud. Llevamos 3 meses juntos. Quiero que Beatriz viva con nosotros. 3 meses. La voz de Valencia se elevó. ¿Y no me dijiste nada? No quería involucrarte hasta estar seguro de que esto era serio, comenzó a explicar Manuel. Que considerado de tu parte, Valencia se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con estruendo. ¿Así que ya lo decidiste todo? ¿Ni siquiera pediste mi opinión? Valencia, yo soy el jefe de familia y yo tomo las decisiones, dijo Manuel. ¡Qué alegría! Valencia hizo una mueca, y en su rostro se reflejó una mezcla de ira y dolor. Excelentes noticias. Simplemente una velada maravillosa. Valencia, intenta entender. Manuel también se levantó. Tengo derecho a una vida personal. Tengo 46 años y pasé 10 años solo. No estaba solo, gritó Valencia. Yo estaba contigo. No es lo mismo y lo sabes, dijo Manuel con cansancio. ¿Entonces no soy suficiente? La voz de la joven tembló. ¿No soy suficiente para que no te sientas solo? Hija, no tergiverses. Manuel rodeó la mesa intentando acercarse a ella. No te acerques, Valencia retrocedió. Tú y ella ya lo discutieron todo, lo decidieron. ¿Para qué entonces decírmelo siquiera? Simplemente me pusieron ante un hecho. Quiero que seamos una familia. En la voz de Manuel sonó desesperación. ¿Acaso eso es malo? Ya somos una familia, susurró Valencia. Éramos una familia. Hasta que ella apareció. Beatriz había permanecido sentada en silencio todo ese tiempo, observando la escena con una expresión indescifrable. Ahora se levantó y se acercó a Manuel, tomándolo del brazo. Manuel, tal vez le demos tiempo a Valencia para que se acostumbre a la idea, sugirió suavemente. Realmente son cambios grandes para ella. Valencia miró cómo Beatriz se pegaba a su padre, y algo dentro de ella se quebró. No finjas comprensión, dijo fríamente. No te importo en absoluto. No es así, querida, comenzó Beatriz, pero Valencia no la dejó terminar. No te atrevas a llamarme querida, siseó. No eres nadie para mí. Y nunca lo serás. Valencia, discúlpate inmediatamente. Rugió Manuel. No, la joven levantó el mentón. No voy a disculparme por decir la verdad. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina. El eco de sus pasos resonó en la escalera, luego se cerró de golpe la puerta de su habitación. Manuel se quedó parado con los puños apretados, mirando al vacío. No te preocupes, Beatriz le acarició la espalda. Solo necesita tiempo. Todos los adolescentes son así. No siempre fue así, dijo Manuel con cansancio, pasándose la mano por la cara. Antes éramos tan unidos. Volverán a estar unidos, lo tranquilizó Beatriz. Te lo prometo, sabré cómo tratarla. Manuel asintió, pero no había seguridad en sus ojos. Beatriz miró la cena sin terminar, la silla volcada, la escalera tras la cual se había escondido Valencia. ¿Tal vez me muestres la casa?, propuso, cambiando de tema. Quiero entender dónde poner mis cosas. Manuel, agradecido por la oportunidad de distraerse, asintió. Tomó su mano y salieron de la cocina. Beatriz examinaba la sala, tocaba las pesadas cortinas oscuras, miraba el antiguo aparador, el sofá macizo. No vendría mal renovar los muebles, dijo pensativa, pasando un dedo por el respaldo del sillón. Aquí todo es tan oscuro. Yo añadiría más tonos claros. Blanco, beige, tal vez un poco de menta. Haría el espacio más aireado. Sonrió soñadoramente, imaginándose mentalmente como la dueña de la casa, redecorándola a su gusto. Pronto tendrás esa oportunidad, querida. Manuel se inclinó y la besó. Beatriz respondió al beso,
pero su mirada se deslizó hacia la escalera tras la cual estaba la habitación de Valencia. La sonrisa en sus labios se volvió un poco más fría. En su habitación, Valencia estaba sentada en la cama con las rodillas contra el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. Escuchaba las voces amortiguadas de abajo, escuchaba la risa de Beatriz. Su mundo se derrumbaba y no podía hacer nada al respecto. Su padre había elegido a esa mujer. No le preguntó a Valencia, no consultó. Simplemente decidió que así sería mejor. Valencia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró la fotografía en la mesita de noche. En ella estaba su mamá, joven y hermosa, abrazando a una pequeña Valencia. La niña recordaba a su mamá vagamente, fragmentos separados, el olor del perfume, la voz cantando una canción de cuna. Mamá, susurró. ¿Qué debo hacer? La fotografía guardaba silencio. Valencia se acostó en la cama y se quedó mirando el techo. No sabía qué pasaría después, pero una cosa entendía claramente, no se rendiría así como así. Esta Beatriz podía ser quien fuera, pero Valencia no le permitiría ocupar el lugar de su madre. Nunca. Valencia salió de la escuela más temprano de lo habitual. Cancelaron las últimas 2 clases, la profesora de matemáticas se había enfermado y no encontraron reemplazo. Normalmente se habría alegrado de tener tanta suerte, pero hoy no tenía ganas de volver a casa. Ahora ella estaba allí. Beatriz. Valencia caminaba deliberadamente despacio, se detenía frente a las vitrinas de las tiendas, miraba cosas sin importancia. Pero al final tuvo que doblar en su calle. Valencia abrió la puerta con su llave y entró al recibidor. Silencio. Su padre definitivamente no estaba, se había ido a una reunión de negocios desde la mañana y planeaba regresar solo por la tarde. Tal vez Beatriz tampoco estaba. Tal vez se había ido a hacer sus cosas. Valencia se quitó la chaqueta y escuchó. El silencio era engañoso. Del piso superior llegaban voces. Amortiguadas pero distinguibles. Una masculina y una femenina. Valencia frunció el ceño. La voz femenina definitivamente pertenecía a Beatriz, pero la masculina no era su padre. Subió cautelosamente las escaleras, tratando de no hacer crujir los escalones. Las voces se volvían más claras. Venían de la habitación principal, la habitación de su padre. La misma que no permitía que nadie tocara después de la muerte de mamá. Y ahora se la había dado a esa mujer. Tienes tantas cosas, decía la voz masculina con una leve burla. ¿Estás segura de que todo esto va a caber? Va a caber, respondía Beatriz alegremente. Solo hay que acomodar todo correctamente. Valencia se acercó más. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Miró adentro y se quedó inmóvil. En medio de la habitación había cajas y maletas. La ropa estaba colgada en el respaldo del sillón. Y junto a la ventana, cerca de la vieja cómoda, estaban Beatriz y un hombre. Valencia lo reconoció de inmediato, Rodrigo, el asistente de su padre. Trabajaba con Manuel desde hacía 5 años, era confiable y eficiente. Su padre confiaba en él para todo. Rodrigo sostenía una pila de libros, a punto de ponerlos en el estante, y Beatriz estaba muy cerca. Demasiado cerca. Rodrigo, dijo ella con voz melosa. Estoy tan contenta de que Manuel te pidiera precisamente a ti que me ayudaras. Deslizó los dedos por el cuello de su camisa, arreglando un pliegue inexistente. El gesto era íntimo, posesivo. Rodrigo no se apartó. Al contrario, sonrió y dejó los libros sobre la cómoda. Siempre a tu servicio, respondió, y en su voz sonó algo más que simple cortesía. Beatriz se rió y puso una mano en su pecho. Rodrigo cubrió su palma con la suya. ¿Y qué está pasando aquí?, preguntó Valencia en voz alta, entrando en la habitación. El efecto fue instantáneo. Beatriz y Rodrigo se separaron como si los hubiera golpeado un rayo. Beatriz palideció y luego se sonrojó. Rodrigo metió las manos en los bolsillos y se giró hacia la ventana, fingiendo que miraba algo en el patio. Valencia,
exhaló Beatriz, llevándose una mano al pecho. Me asustaste. No te oí entrar. Veo que te asusté. Valencia cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Interrumpí una conversación importante? Solo estábamos trasladando cosas, dijo Beatriz rápidamente, arreglándose el cabello nerviosa. Rodrigo me está ayudando a instalarme. A instalarte, repitió Valencia lentamente. Palabra interesante. ¿Y papá sabe que se están acostando juntos? Se hizo un silencio pesado. Rodrigo se dio vuelta bruscamente. Beatriz abrió la boca, pero durante varios segundos no pudo pronunciar palabra. ¿Estás completamente idiota? Finalmente soltó, y toda su dulzura fingida se evaporó. ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Yo estoy diciendo estupideces? Valencia sonrió con sarcasmo y caminó lentamente por la habitación, mirando las cosas de Beatriz. Acabo de ver cómo manoseabas al asistente de mi padre. Eso se llama un gesto amistoso, replicó Beatriz. Pero tú, evidentemente, no conoces el concepto de amistad. Amistad, resopló Valencia. Por supuesto. Como no se me ocurrió antes. Se detuvo frente a Beatriz y la miró directamente a los ojos. No voy a permitir que pisotees a mi padre, dijo entre dientes. Lo estás usando y voy a demostrarlo. Eres una niñita tonta, siseó Beatriz, inclinándose más cerca. Que no puede aceptar que papito encontró una mujer. Entonces intervino Rodrigo. Se acercó a ellas y se interpuso entre Valencia y Beatriz, separándolas con las manos. Valencia, ¿te imaginaste algo?, dijo con un tono calmado y razonable. Entiende, solo estoy ayudando a Beatriz por petición de tu padre. Sabes que llevo 5 años trabajando con Manuel. No necesito problemas. ¿Para qué arriesgaría mi trabajo, mi reputación? Hablaba convincentemente, miraba directamente a los ojos. Valencia titubeaba. Tal vez realmente había visto algo que no era. Tal vez era solo una interacción amistosa y ella, por su antipatía hacia Beatriz, ¿lo había interpretado todo mal? No. Había visto claramente. Esa mirada, esa sonrisa, la forma en que Beatriz lo tocaba. Era algo más. Valencia sonrió con sarcasmo. Como digas, Rodrigo, dijo arrastrando las palabras. Tal vez me lo imaginé. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. En el pasillo, Valencia se apoyó en la pared y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza. Escuchaba cómo detrás de la puerta se reanudaban las voces. Amortiguadas, agitadas. Beatriz y Rodrigo cuchicheaban. Valencia pegó el oído a la puerta, tratando de distinguir las palabras, pero solo escuchaba fragmentos de frases. Más cuidado. Decía Beatriz. No te preocupes. Respondía Rodrigo. Puede arruinarlo todo. No puede probar nada. Valencia apretó los puños. Así que tenía razón. Definitivamente había algo entre ellos. Y temían que ella revelara su secreto. Perfecto. Eso significaba que tenía una carta en la manga. Bajó a su habitación y tiró la mochila sobre la cama. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Su padre no le creía. Estaba enamorado de esa mujer y no veía lo obvio. Si simplemente iba con él y le contaba lo que había visto, otra vez la acusaría de celos, de intentar destruir su felicidad. Necesitaba pruebas. Pruebas reales e irrefutables. Valencia se sentó al escritorio y abrió la laptop. Buscó en internet cómo saber si una persona está siendo infiel. Los resultados eran predecibles: artículos sobre señales de infidelidad, consejos de psicólogos, foros con discusiones. Nada útil. Cerró la laptop y pensó. El teléfono. Beatriz seguramente tenía mensajes con Rodrigo. O llamadas. Necesitaba acceder a su teléfono. ¿Pero cómo? El tiempo pasaba. Valencia escuchaba cómo arriba se movían, acomodaban cosas. Luego se cerró la puerta de entrada. Rodrigo se había ido. Beatriz se quedó sola. Valencia no salió de su habitación.
No quería volver a encontrarse con esa mujer. A las 7 de la tarde regresó su padre. Valencia escuchó su voz en el recibidor, luego la risa ligera de Beatriz. Hablaban de algo, pero era imposible distinguir las palabras. Luego su padre subió y tocó a la puerta de Valencia. «Hija, ¿la cena está lista?», preguntó. Valencia abrió la puerta y miró a su padre. «No», respondió brevemente. Manuel frunció el ceño. «¿Cómo que no? Siempre cocinas para las 7. No voy a ser la cocinera», se encogió de hombros Valencia. «Ahora tenemos quien cocine. Que tu Beatriz muestre sus talentos culinarios». «Valencia, otra vez empiezas», suspiró Manuel con cansancio. «No estoy empezando nada», cortó ella. «Simplemente no entiendo por qué debo esforzarme si ahora hay una nueva dueña de casa». Manuel apretó los labios en una línea fina. «Bien», dijo fríamente. «Entonces pediré comida a domicilio». Se dio la vuelta y se fue. Valencia cerró la puerta y se apoyó en ella. Sabía que se estaba comportando como una niña, que estaba enojando a su padre. Pero no podía hacer nada consigo misma. Esta Beatriz estaba destruyendo sus vidas y Valencia no pensaba tolerarlo en silencio. Media hora después, su padre volvió a llamarla para cenar. En la mesa había contenedores con comida de un restaurante. Beatriz estaba sentada en su lugar, sonriendo. Ya se había cambiado de ropa, ahora llevaba un vestido casero, el cabello suelto. Fingía ser el ama de casa perfecta. Manuel repartió la comida en los platos. Todos comieron en silencio. La tensión flotaba en el aire, densa y pesada. Valencia esperaba el momento adecuado. Sabía que su padre no le creería así como así. Pero tampoco podía quedarse callada. «Papá», comenzó cuando la cena estaba terminando. «¿Estás al tanto de que tu amada tiene un romance con tu asistente?». Las palabras sonaron bruscas, fuertes. Beatriz se atragantó con el vino. Manuel levantó lentamente los ojos hacia su hija. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja. «Dije que tu novia se está acostando con Rodrigo», repitió Valencia, mirando a su padre a los ojos. «Hoy los vi abrazándose en tu dormitorio». Manuel miró a Beatriz. Ella fingía shock e indignación. «Manuel, esto es una locura», exclamó. «No entiendo qué le está pasando a tu hija. Me está acusando de algo horrible». «Valencia», Manuel dejó el tenedor y juntó las manos sobre la mesa. «Esa es una acusación muy seria». «¿Tienes pruebas?». «Vi con mis propios ojos cómo lo manoseaba», insistió Valencia. «Estaban muy cerca», ella lo tocaba. «Rodrigo me estaba ayudando a trasladar cosas», la interrumpió Beatriz. «Por tu petición, Manuel. Solo estábamos conversando». «Y tu hija irrumpió y comenzó a acusarnos de algo indecente». «Está mintiendo», gritó Valencia. «Basta», la cortó Manuel bruscamente. «Valencia, entiendo que Beatriz no te gusta. Entiendo que estás celosa. Pero eso no te da derecho a acusarla de estas cosas». «No estoy celosa». Valencia se levantó de un salto. «Estoy diciendo la verdad. Estás tratando de destruir mi relación», dijo Manuel fríamente. «Y eso es indigno de ti». Valencia miraba a su padre sin poder creer lo que oía. La estaba defendiendo. A esa mentirosa, a esa farsante. Le creía a ella y no a su propia hija. «Perfecto», susurró Valencia. «No me creas. Pero cuando muestre su verdadera cara, no digas que no te advertí». Salió corriendo de la mesa y subió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que los vidrios de las ventanas temblaron. Manuel se quedó sentado a la mesa, mirando al vacío. Beatriz puso una mano en su hombro. «No la culpes, querido», dijo suavemente. «Simplemente le cuesta aceptar los cambios». Manuel asintió, pero se sentía pesado por dentro. Su hija se estaba convirtiendo en una extraña, y no sabía cómo detenerlo. Habían pasado 2 semanas desde que Beatriz se mudó a la casa. 2 semanas de infierno. Valencia se despertaba cada mañana con un peso en el pecho, sabiendo que tenía por delante otro día de batalla. Una batalla que estaba perdiendo.
Los escándalos estallaban por todo. Por los platos sin lavar, por la música alta, porque Valencia llegaba tarde o hablaba demasiado tiempo por teléfono. Beatriz criticaba todo, pero lo hacía sutilmente, a escondidas. Cuando su padre estaba en casa, fingía ser la madrastra cariñosa que solo intentaba poner orden en la casa. Esa mañana, Valencia bajó a la cocina y descubrió que su taza favorita, esa misma, la azul, con la inscripción La mejor hija, que su padre le había regalado hacía 3 años, estaba rota. Los fragmentos estaban en el cubo de basura. ¿Dónde está mi taza?, preguntó Valencia, entrando en la sala donde Beatriz bebía café mientras hojeaba una revista. Ah, ¿esa vieja? Beatriz ni siquiera levantó la vista. La rompí sin querer esta mañana. Perdón. Sin querer, repitió Valencia apretando los puños. Qué conveniente. ¿Qué quieres decir con eso? Beatriz finalmente la miró, levantando una ceja. Quiero decir que la rompiste a propósito, soltó Valencia. Como rompiste mi camiseta la semana pasada. Como derramaste café en mi libro de texto. Querida, Beatriz dejó la taza y se levantó. Fueron accidentes. Entiendo que te cueste aceptarme, pero acusarme de dañar tus cosas intencionalmente. Eso ya es demasiado. Estás mintiendo, siseó Valencia. Lo haces a propósito para sacarme de quicio. Tal vez necesites ver a un psicólogo, sugirió Beatriz suavemente. Claramente tienes problemas con la percepción de la realidad. Valencia dio un paso adelante, pero en ese momento Manuel entró en la habitación. Ya estaba vestido para el trabajo, traje, corbata, maletín en mano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a una y luego a la otra. Nada, querido, respondió Beatriz rápidamente, acercándose a él y arreglándole la corbata. Solo un pequeño malentendido. Rompí sin querer la taza de Valencia y quise disculparme, pero ella lo tomó como un insulto personal. ¿Valencia, era tu taza favorita?, preguntó Manuel a su hija. Sí, respondió Valencia brevemente, mirándolo con desafío. Beatriz te comprará una nueva, decidió Manuel. ¿Verdad, querida? Por supuesto, sonrió Beatriz. Te compraré un juego completo de tazas bonitas. No necesito tus tazas, cortó Valencia y salió de la habitación. Escuchó cómo su padre suspiraba, como Beatriz le decía algo en voz baja. Luego se cerró la puerta de entrada, su padre se había ido al trabajo. Valencia se quedó en casa sola con Beatriz. Regresó a su habitación y cerró con llave. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no les permitió caer. No podía mostrar debilidad. No podía dejar que esa mujer entendiera cuánto la había hartado. Valencia pasó todo el día en la escuela, posponiendo el momento de volver a casa. Después de clases fue a la biblioteca, luego pasó por casa de su amiga Claudia. Pero a las 8 de la noche tuvo que ir a casa. Cuando entró, su padre ya estaba allí. Estaba sentado en la sala con rostro sombrío. Beatriz estaba de pie junto a la ventana, secándose las lágrimas. ¿Qué pasó?, preguntó Valencia con cautela. ¿Dónde estabas?, preguntó Manuel fríamente. En casa de Claudia. Haciendo la tarea, respondió Valencia. ¿Por qué? ¿Llamaste a Beatriz para humillarla otra vez?, continuó el interrogatorio su padre. ¿Qué? Valencia se sorprendió. No mientas, cortó Manuel. Beatriz dice que la llamaste durante el día y le dijiste cosas horribles. Valencia miró a Beatriz. Ella sollozaba, presionando un pañuelo contra sus ojos. No la llamé, dijo Valencia firmemente. Está mintiendo. Dijo que la amenazaste. Manuel se levantó, y Valencia vio ira en sus ojos. Dijiste que harías todo para que se fuera de aquí. Papá, no la llamé. Valencia elevó la voz. Revisa mi teléfono. No tengo su número. Pudiste llamar desde el teléfono de otra persona, replicó Manuel. ¿Por qué haría eso?, gritó Valencia. Papá, se está inventando todo esto. Quiere enfrentarnos. Basta, la cortó Manuel. Estoy cansado de tus constantes acusaciones.
Beatriz intenta establecer una relación contigo, y tú haces todo para destruir nuestra familia. ¿Qué familia? Valencia sintió como todo hervía dentro de ella. Teníamos una familia. Tú y yo. Y ella vino y lo destruyó todo. Ella no destruyó nada, dijo Manuel duramente. Eres tú quien está destruyendo. Con tu comportamiento, con tus escenas. Ya no puedo tolerar esto más. Entonces no toleres, gritó Valencia. Échame. Ya que ella te importa más que tu propia hija. Se lanzó hacia la escalera, pero Manuel la llamó. Valencia, aún no hemos terminado la conversación. Yo sí terminé, dijo por encima del hombro y subió a su habitación. En su cuarto se dejó caer en la cama y hundió el rostro en la almohada. Las lágrimas finalmente se desbordaron. Sollozaba, mordiendo la almohada para ahogar los sonidos. Su padre ya no le creía. Beatriz había ganado. Los días se volvieron cada vez peores. Beatriz continuaba su juego, haciéndose la víctima frente a Manuel. Se quejaba de que Valencia le faltaba al respeto, de que la insultaba, de que hacía la vida insoportable. Y cuando su padre no estaba cerca, se quitaba la máscara. ¿Pensaste que me rendiría? Le preguntaba a Valencia con una sonrisa fría. ¿Pensaste que me asustarían tus berrinches infantiles? Tarde o temprano papá verá quién eres en realidad, replicaba Valencia. No lo verá, respondía Beatriz con suficiencia. Está enamorado. Y los hombres enamorados son ciegos. Manuel realmente estaba ciego. No notaba cómo Beatriz adaptaba la casa a su gusto. Cómo se deshacía de las cosas de su difunta esposa, gradualmente, una por una. Cómo reacomodaba los muebles, cambiaba las cortinas, pedía vajilla nueva. La casa se volvía diferente, ajena. Y entonces, un mes después de que Beatriz se mudara, Manuel hizo un anuncio. Era una tarde de viernes. Valencia estaba sentada a la mesa, pinchando con el tenedor la comida del contenedor, todavía se negaba a cocinar. Manuel y Beatriz estaban sentados frente a ella. Hija, tengo noticias importantes, comenzó Manuel, y en su voz sonó solemnidad. Valencia levantó los ojos. Su padre sonreía, tomando la mano de Beatriz. Le propuse matrimonio a Beatriz. Nos vamos a casar, anunció. El mundo se detuvo. Valencia miraba a su padre, incapaz de creer lo que escuchaba. Un mes. Solo había pasado un mes desde que esa mujer apareció en su casa, y ya iba a casarse con ella. ¿Qué? Exhaló. Nos vamos a casar, repitió Manuel. En 2 meses. Ya comenzamos a preparar la boda. Papá, Valencia se levantó, sintiendo cómo le temblaban las manos. ¿De verdad no ves que te está usando? Valencia, no empieces, dijo Manuel en tono de advertencia. No, voy a empezar. Gritó. A ella no le interesas tú, le interesa tu dinero. Te está manipulando. Cállate, la cortó Manuel bruscamente, levantándose. Inmediatamente. No me voy a callar. Valencia rodeó la mesa y se plantó frente a su padre. Papá, despierta. Está fingiendo. Se queja de mí para que dejes de creerme. Está destruyendo nuestra familia. Son solo tus celos infantiles hablando, dijo Manuel fríamente, y en sus labios apareció una sonrisa despectiva. Al parecer te malcrié demasiado. Esas palabras golpearon a Valencia más que cualquier bofetada. Retrocedió, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. ¿Tú? ¿De verdad piensas eso? Susurró. Sí, respondió Manuel firmemente. Pienso que eres una niña mimada y egoísta que no puede aceptar que otra persona haya aparecido en mi vida. Manuel, no seas así, intervino Beatriz, levantándose y poniendo una mano en su hombro. Solo es una niña. No entiende. Entiendo todo, Valencia miró a Beatriz con odio. Entiendo que eres una bruja que hechizó a mi padre. Ya basta, rugió Manuel. Valencia, te vas a tu habitación. Inmediatamente. Y no sales hasta mañana. Con gusto, Valencia le lanzó. Me da asco estar en la misma habitación con ustedes.
Salió corriendo de la cocina y subió a su cuarto. En su habitación cerró con llave y se apoyó en la puerta, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. Su padre se iba a casar con esa mujer. La había elegido a ella. La eligió por encima de su propia hija. Valencia pasó toda la tarde en su habitación. Escuchaba las risas abajo, el tintineo de copas. Estaban celebrando el compromiso. Sin ella, cerca de la medianoche bajó a la cocina por agua. La casa estaba en silencio. Su padre y Beatriz, aparentemente, se habían ido a dormir. Valencia abrió el refrigerador y se sirvió agua. Bebía lentamente, posponiendo el regreso a su cuarto. ¿No puedes dormir? Sonó una voz detrás de ella. Valencia se dio vuelta. En la puerta estaba Beatriz con una bata de seda. El cabello suelto, el maquillaje lavado. Sin cosméticos se veía mayor. Vete a dormir, dijo Valencia con cansancio. Sabes, hasta te estoy un poco agradecida. Beatriz entró en la cocina y se sentó a la mesa. Te esfuerzas tanto por echarme de aquí. Es divertido. Me alegra entretenerte, replicó Valencia. ¿De verdad piensas que voy a caer en tus manipulaciones? Se rió Beatriz. Dios, qué ingenua eres. Manuel ya me cree. Puedo contarle cualquier cosa sobre ti, y me creerá a mí, no a ti. Eres una víbora, siseó Valencia. Puede ser, se encogió de hombros Beatriz. Pero una víbora que ganó. Y tú eres la perdedora. Se levantó y se acercó a Valencia, inclinándose tan cerca que Valencia pudo sentir el aroma de su perfume. Ni siquiera te imaginas qué vida te espera cuando me convierta en la dueña de esta casa, susurró Beatriz con una sonrisa fría. Tu padre ya no te cree. Está de mi lado. Créeme, deshacerme de ti será pan comido. Tal vez te envíe a un internado. O a casa de alguna pariente lejana. O quizás pueda convencer a Manuel de que tienes problemas psicológicos y necesitas tratamiento. Hay muchas opciones. Valencia se quedó inmóvil, mirando esos ojos fríos. Tú. No te atreverías, logró decir. Me atreveré, Beatriz se enderezó. Y no podrás hacer nada. Porque no eres nadie. Solo un estorbo. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Valencia de pie en shock. El vaso se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron por toda la cocina. Valencia los miraba y comprendía que su vida se había roto de la misma manera. Y no sabía cómo recomponerla. El salón de banquetes estaba decorado con rosas blancas y cintas doradas. Mesas redondas cubiertas con manteles color crema estaban dispuestas en semicírculo. En el centro, el lugar para los novios, elevado en una pequeña tarima. Las lámparas de cristal proyectaban una luz suave, creando una atmósfera de celebración y lujo. Los invitados llegaban uno tras otro. Colegas de negocios de Manuel, parientes lejanos, amigos de Beatriz, todos vestidos con sus mejores galas, con sonrisas en los rostros y regalos en las manos. Sonaba música en vivo, los camareros repartían champán y aperitivos. Todo era perfecto. La boda con la que Beatriz había soñado. Manuel estaba de pie en la entrada del salón, recibiendo a los invitados. Llevaba un costoso traje esmeralda, camisa blanca, corbatín. Se veía distinguido, pero su rostro estaba tenso. Sonreía, estrechaba manos, intercambiaba cumplidos, pero sus pensamientos estaban lejos. Valencia. Su hija. Anoche se habían peleado otra vez. Ella gritó, lloró, le suplicó que no se casara con Beatriz. Dijo que se arrepentiría. Que esa mujer lo arruinaría, lo traicionaría. Manuel no aguantó. Le gritó, le dijo que estaba destruyendo su vida con sus caprichos. Y luego la encerró en su habitación. Sí, encerró a su propia hija para que no arruinara la boda. Le daba vergüenza. Pero se dijo que era una medida temporal. Que después de la boda hablaría con ella, le explicaría. Que harían las paces.
Valencia entendería que Beatriz no era una enemiga, que sería una buena madrastra para ella. Manuel, querido, la voz de Beatriz lo devolvió a la realidad. Se dio vuelta. La novia estaba en la puerta, y su vista le cortó la respiración. El vestido blanco, bordado con perlas y cristales, ceñía su figura perfectamente. El velo fluía por el suelo como una nube ligera. El maquillaje impecable, el cabello peinado en un elaborado recogido. Parecía salida de la portada de una revista. «Estás hermosa», exhaló Manuel. «Lo sé», sonrió Beatriz y lo tomó del brazo. «Es hora de comenzar. Los invitados ya están todos reunidos». Entraron al salón bajo aplausos. Los invitados se pusieron de pie, saludando a los novios. Manuel y Beatriz caminaron hasta su mesa y se sentaron. La maestra de ceremonias, una mujer enérgica con un vestido llamativo, tomó el micrófono. «Queridos amigos», proclamó, «nos hemos reunido aquí para celebrar un evento maravilloso. Manuel Ceballos y la hermosa Beatriz Díaz unen sus vidas. Brindemos por su felicidad». Los invitados levantaron sus copas. Se escucharon gritos de «beso, beso». Manuel besó a Beatriz bajo exclamaciones de aprobación. La música sonó más fuerte. Comenzó el banquete. Los platos se sucedían uno tras otro. Ensaladas, platos calientes, mariscos. El vino corría a raudales. Los invitados comían, bebían, reían. La maestra de ceremonias organizaba concursos, hacía brindis. La atmósfera era alegre, festiva. Todo iba exactamente como Beatriz había planeado. Manuel intentaba relajarse, pero la ansiedad no lo abandonaba. Pensaba en Valencia, encerrada en casa. «¿En qué piensas, cariño?». Beatriz puso una mano en su hombro. «En nada», mintió Manuel. «Solo estoy un poco cansado». «Aguanta un poco más», sonrió. «Pronto nos iremos de luna de miel. Descansaremos en las Maldivas. Solo tú y yo». «Sí», asintió Manuel, pero no había entusiasmo en su voz. Pasó aproximadamente una hora. Los invitados ya estaban bastante animados. Algunos bailaban, otros estaban sentados en las mesas conversando en voz alta. La maestra de ceremonias anunció otro concurso. Y entonces las puertas del salón se abrieron de golpe. En el umbral estaba Valencia. Llevaba unos simples jeans y una sudadera oscura. El cabello despeinado, en las mejillas, huellas de lágrimas. Parecía un fantasma en medio de esta celebración. La música se apagó. Los invitados comenzaron a darse vuelta. El ruido de las conversaciones fue apagándose gradualmente. Manuel se levantó de un salto de su asiento, volcando su copa. El vino se derramó sobre el mantel blanco en una mancha roja. «Valencia», gritó. «¿Cómo? Te prohibí que aparecieras en mi boda». Su voz se quebró en un grito. «¿Quién la dejó entrar?». Miró a los invitados, a la seguridad en la entrada. Su rostro se puso rojo de ira. Beatriz palideció, agarrando el borde de la mesa con las manos. Valencia caminó lentamente hacia el centro del salón. Los invitados se apartaban, mirándola con curiosidad y desconcierto. La joven llegó hasta la mesa de los novios y se detuvo. Miró a su padre, y en sus ojos no había miedo. Solo determinación. «Papá», dijo con calma. «Te quiero mucho». Manuel se quedó inmóvil, no esperando esas palabras. «Por eso no puedo permitir que cometas un error», continuó Valencia. Tomó el micrófono de la mesa de la maestra de ceremonias. La mujer intentó detenerla, pero Valencia fue más rápida. «Y por eso quiero desearles felicidad a tu nueva familia», la voz de la joven resonó por el salón a través de los altavoces. «Y sobre todo, confianza». «Valencia, ¿qué estás haciendo?», siseó Manuel, dando un paso hacia ella. «Escucha», Valencia sacó el teléfono de su bolsillo. «Esto es una grabación del teléfono de tu novia. No te atrevas», gritó Beatriz, levantándose de un salto. Pero era demasiado tarde. Valencia presionó el botón de reproducción.
De los altavoces surgió una voz. Femenina, reconocible. La voz de Beatriz. Rodrigo, tú conoces todos sus puntos débiles en los negocios. Juntos lograremos arruinar a este idiota. Manuel se quedó petrificado. El salón se sumergió en un silencio absoluto. Solo la voz de Beatriz continuaba sonando desde los altavoces, despiadada y fría. Y cuando lo metan preso por malversación en cantidades especialmente grandes, meteremos a su hija en una clínica psiquiátrica. Esa sabandija ya me hartó. Así que aguanta un poco. Pronto todo esto terminará y nos iremos de aquí. La grabación se cortó. Valencia apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Todos los invitados miraron fijamente a Beatriz. La novia había palidecido. Jadeaba buscando aire, como un pez arrojado a la orilla. Sus manos temblaban. Manuel estaba de pie, apretando los dedos en puños. Se giró lentamente hacia Beatriz. Su rostro era una máscara. Sin emociones. Solo frialdad. Querido, la voz de Beatriz temblaba. Esto no es verdad. Tu hija falsificó esta grabación. ¿Falsificó? Repitió Manuel en voz baja. Sí. Beatriz retrocedió, tropezando con el borde del vestido. ¿Quieres separarnos? Se inventó todo. No me inventé nada, dijo Valencia con calma. Tomé esta grabación de tu teléfono hace una semana. Cuando lo dejaste en el baño. Mientes. Gritó Beatriz. ¿Rodrigo está aquí? Preguntó Valencia, mirando a los invitados. En un rincón lejano del salón se levantó un hombre. Rodrigo. El asistente de Manuel. Su rostro estaba gris. Estaba de pie, mirando al suelo. Rodrigo, lo llamó Manuel. ¿Es verdad? Rodrigo levantó los ojos. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Manuel procesaba lentamente lo que estaba pasando. Todo encajó en su lugar. Todas las advertencias de Valencia. Todos sus intentos por abrirle los ojos. Y él no escuchó. Había estado ciego. «¿Qué alimañas son?», exhaló, y su voz temblaba de furia. Así que Valencia tuvo razón sobre ustedes todos estos meses. Y yo fui ciego como un idiota. Manuel, por favor, escúchame. Beatriz dio un paso hacia él, extendiendo las manos. No te acerques, rugió con tanta fuerza que ella retrocedió de un salto. No te atrevas a acercarte a mí. Se giró hacia los invitados. Su pecho subía y bajaba por la respiración pesada. Lárguense de aquí. Gritó, señalando la salida. Todos lárguense. La fiesta terminó. Los invitados se removieron en sus asientos. Algunos comenzaron a levantarse, recogiendo bolsos y abrigos. Comenzó un movimiento desordenado hacia la salida. Algunos cuchicheaban, otros simplemente se iban en silencio. Nadie quería quedarse como testigo de este escándalo. Beatriz estaba de pie en el centro del salón con su lujoso vestido. Las lágrimas habían corrido el rímel por sus mejillas. Ya no parecía una novia hermosa. Parecía patética y desenmascarada. Manuel, te amo, susurró. Todo esto no es lo que parece. Déjame explicar. ¿Explicar? Manuel se le acercó. ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo ibas a arruinarme? ¿Cómo querías meter a mi hija en un manicomio? Era una broma, logró decir. Solo una conversación. Rodrigo y yo. Si no desapareces ahora mismo, dijo Manuel entre dientes, acudiré a la policía. Y entonces a ti y a tu Rodrigo les irá mal. ¿Crees que no tengo contactos? ¿Crees que no encontraré la manera de encerrarlos a ambos? Beatriz sollozó. Miró a Rodrigo. Él ya estaba retrocediendo hacia la salida. Vamos, le dijo. No hay nada que hacer aquí. Beatriz levantó el ruedo del vestido y corrió hacia la salida, tropezando en el camino. El velo se enganchó en una silla y se rasgó. Ni siquiera se detuvo. Rodrigo la agarró de la mano y desaparecieron tras las puertas. El salón se vació.
Los camareros recogían silenciosamente la vajilla. La maestra de ceremonias había desaparecido. Solo quedaban Manuel y Valencia. El padre estaba de pie en medio del salón, mirando al vacío. Sus hombros se habían caído. De repente se veía muy viejo y cansado. Valencia se le acercó y lo abrazó. Manuel se estremeció y luego abrazó a su hija. La apretó contra él y cerró los ojos. «Perdón, papito, por arruinar la boda», susurró Valencia en su hombro. «Solo que la próxima vez ten más cuidado con quien elijas». «No habrá próxima vez», Manuel sonrió amargamente. «Después de esto ya no podré confiar en nadie más». «Podrás», Valencia se apartó y lo miró a los ojos. «Solo no te apresures. Y escucha a quienes te aman». Manuel asintió. Se quedaron de pie en el salón vacío entre los restos de la celebración frustrada. El champán en las copas se había agotado. «Vamos a casa», dijo Manuel. Salieron del salón. En el auto, Manuel permanecía en silencio, apretando el volante. Valencia estaba sentada a su lado mirando por la ventana. Finalmente, su padre habló. «Perdóname, hija», su voz temblaba. «Por no escucharte. Por estar del lado de Beatriz. Por encerrarte en tu habitación. Ya te perdoné, papá», Valencia tomó su mano. «Lo importante es que ahora conoces la verdad». «¿Cómo lo supiste?», preguntó Manuel. «¿Cómo encontraste esa grabación?». «La vigilé», confesó Valencia. «Revisé su teléfono cuando lo dejaba desatendido. Y encontré los mensajes con Rodrigo. Y luego instalé una aplicación que grababa todas las conversaciones. Hace una semana habló con él por teléfono y obtuve esta grabación». «¡Qué lista eres!», Manuel le apretó la mano. «Me salvaste de cometer un error enorme. Simplemente no podía permitir que destruyera tu vida», respondió Valencia. Llegaron a casa. La casa los recibió con silencio y oscuridad. Manuel encendió la luz. Todo estaba en su lugar. Todo era como antes. Pero algo había cambiado. Entre ellos ya no había un muro de incomprensión. Desde ese día en su casa comenzó un idilio. Volvieron a ser una familia. Una familia real, sin mentiras ni manipulaciones. Manuel ya no intentaba controlar cada paso de su hija. Y Valencia dejó de ser hosca y distante. Aprendieron a hablar, a escucharse mutuamente. Beatriz y Rodrigo desaparecieron de sus vidas para siempre. Manuel despidió a Rodrigo y lo demandó por fraude. Aparecieron documentos que confirmaban su participación en estafas. En cuanto a Beatriz, se mudó a otra ciudad y no volvió a aparecer. Y Manuel y Valencia se quedaron solos. Como siempre había sido. Como debía ser.